¿Qué tal, gente? Hoy día vamos a hablar sobre el paper de Deep Learning, de aprendizaje profundo, de Protein Folding o doblamiento de proteínas, que es un problema que lleva un montón de tiempo en la biología y al final es tremendo. Así que vamos a comenzar con qué cosa es una proteína y qué es el plegamiento de una proteína. Para empezar, una proteína tiene una especie de forma así, súper complejo, hay algunas que son mucho peores, así, son como una son cientos y cientos de átomos que se plegan de una forma tan específica. Por ejemplo, lo que lleva tu sangre, los glóbulos rojos, no son más que no son más, son una proteína que tiene una forma súper compleja, pero está hecho de tal forma que los átomos de oxígeno, que va a ser como una cosita así, se ligan perfectamente y ningún otro átomo, solamente los átomos de oxígeno, y tienen la capacidad de que cuando están en otro lugar pueden soltarlos para que nosotros podamos respirar. Entonces, las proteínas son como máquinas geométricas, una máquina que tiene, tiene una forma que funciona de manera casi mecánica. Por ejemplo, hay una cosa que es para si tú tienes una pared celular y quieres llevar electrones hacia acá, hacer un intercambio. Hay varias proteínas que tienen como patitas para ir caminando, pero es una cosa que lo hace automáticamente por la fuerza, así, por la fuerza entre las moléculas se empieza a mover. Hay un video sobre eso que lo vais a citar abajo, que nos introduce un poquito con una animación a cómo funcionan las proteínas. Ahora, las proteínas, como digo, son cadenas de un montón de átomos y son como hilos. Nosotros podemos alargarlos y ver de qué aminoácidos están compuestos. Hay un montón de posibilidades de diferentes combi- combinaciones que podemos hacer. Entonces, digamos tenemos una proteína un poquito más simplificada. La vamos a hacer así, que tenga un cuadrado, tenga un círculo, un triángulo, otro triángulo y un cuadrado. Entonces, esta proteína, producto de las fuerzas intermoleculares, va a tener torsión entre medios. Por ejemplo, esto se torce en un ángulo de 45 o pi cuarto. Después esta va a querer torcerse así. Después esta va a querer torcerse así. Y después esta así. Y ahora, esta cosa por su forma va a servir para algo muy específico. Como por ejemplo, digamos que esto es no creo que sea una neurona, pero una proteína para algo. Digamos que es para hacer ketchup. Y luego si es que nosotros aquí hacemos un pequeño cambio, como cambiamos este triángulo por un círculo, entonces ahora cuando ocurre el folding, primero, si bien el cuadrado y el círculo se quieren hacer así, estos dos también se ven afectados por la fuerza en el lugar que está el círculo. ¿Entiendes? Entonces esto puede cambiar drásticamente la forma, es prácticamente caótico. Entonces esto ahora va a ser así y el círculo se quiere poner por aquí y el cuadrado por acá. Entonces ahora esto sirve para algo completamente distinto, como para hacer soda. Entonces, el problema de la proteína es de que nosotros tenemos la secuencia de aminoácidos, porque eso es más o menos fácil de sacar. Lo que no es fácil de sacar es la forma tridimensional que puede tener la proteína. Eso requiere un montón de estudios y requiere un montón de iteraciones de este proceso para empezar a saber cómo están compuestas. Y al final esto es lo más importante. Si nosotros sabemos, por ejemplo, el coronavirus tiene una forma muy específica, si nosotros conocemos ya la estructura de eso, podemos crear una proteína que sea como capaz de pasar por la barrera y eliminar el código genético perfectamente. O inclusive arreglar el problema de los telómeros para evitar que envejezamos. Esta cuestión no tiene límite, lo que tú puedes hacer con proteínas. Existen miles de proteínas ya descubiertas y estudiadas y hay un montón, millones de posibilidades todavía que no se han hecho, pero está ahí, podemos sacar el dióxido de carbono de la atmósfera, un montón de cosas. Así que aquí tengo una imagen de más o menos como el folding de proteína, que comenzamos con un string o una cadena de aminoácidos, que sería esta, y esta comienza a hacer un folding muy específico debido a las fuerzas intermoleculares que hay entre ellas. Y esto, como te digo, una cuestión que se mete en la mecánica cuántica, se mete todo acá, y electrodinámica, porque al final la naturaleza aprovechó todas estas fuerzas para aprovechar de hacer una maquinaria con la que podamos funcionar. Así que vamos a dejar esto por acá. ¿Qué es lo que hizo? Esto se le llama el problema de protein folding, que es de que tú tienes la cadena y tú quieres saber cuál es la forma tridimensional que va a tener.
pero es inmensamente difícil y requiere un montón de tiempo computacional. Entonces aquí es donde se mete Deep Learning, que es cuando tú tienes demasiadas reglas, como en el caso de que teníamos, no sé, tenemos la visión de un gato. Entonces esto tenía reglas como de, ve que tenga una forma triangular por acá o ve que tenga una cola por aquí. Tienes que colocar un montón de reglas, así, ¿qué pasa si no se ve la cola? Ah, pues entonces tiene más fuerza la parte de la oreja. Y tienes que programar todas estas reglas para que una vez tú puedas hacer que la computadora entienda eso, porque la computadora tú no puedes mostrarle una cosa y diga, mira, esto es esto, aprenderá. Eh, lo que nosotros, las computadoras trabajan solamente con números y todo eso, así que tendrías que convertir la imagen en números y que la computadora entienda que eso es un gato. Que entienda que esto, aquí un montón de cosas, es un gato y que entienda que esto es un perro. Entonces aquí tenemos algo muy similar como una cadena de caracteres que simboliza algo. Así que cuando vemos que tenemos tantas reglas y tenemos tantos datos, como en el caso de tener muchas fotos de gato, o en nuestro caso de tener un montón de proteína con su cadena y con su forma, podemos entrenar a la computadora para que aprenda esta diferencia. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esto? Aquí hay otros ejemplos de proteínas que había sacado. Son horribles, pero muy bonitas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que hace AlphaFold? AlphaFold 1 en este caso, lo que hace es utilizar tres cosas, que es representar la proteína como una matriz, o sea, como un montón de números, como un 1, un 3, un 5, y bla 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 bla, y un 0, un 3, pero ¿qué representan estos números? Vamos a hablar de eso. Luego habla de diferenciabilidad, que cuando tú tienes una función diferenciable, esto se relaciona totalmente con qué es el deep learning, así que yo creo que lo voy a contar juntos. Vamos a dejarlo para esa parte. Y el deep learning también tiene que ver con cómo aprenden las computadoras de la manera que lo estamos haciendo hoy en día. Así que también vamos a hablar del descenso gradiente, que tiene totalmente relación con la diferenciabilidad. Para este video necesitas tener un poquito de costumbre con matrices, no ser el mejor con matrices. Y eh, derivadas. Derivar la verdad es que no es más que si tú tienes una función, es saber cómo cambia esta función. Por ejemplo, aquí es más parada, así que la derivada va a ser mayor. Luego por aquí es mayor la derivada, así que va a ser mayor. Y luego aquí la pendiente se va como ahí, como que no es tan alta, entonces baja. Nos permite saber los factores de cambio de las cosas. Muy, muy importante. Y también ahí se va a razonar por qué necesitamos que un modelo sea diferenciable y qué tan importante es esto. Así que vamos a comenzar con lo que habló. Ya pasamos por la introducción. Vamos a hablar de las matrices. Así que en una matriz no es más que una forma de poner números. Así que, ¿cómo podemos transferir algo tridimensional como una proteína? Voy a dibujar aquí los átomos. Digamos que son tres para un caso simplificado. Y este un átomo distinto. Y este va a ser otro. Entonces, lo que se le ocurrió a esta gente es... eh, lo que hace el problema difícil es que tú lo que estás haciendo primero es computar las fuerzas que hay entre medio de estas dos para saber cómo se van a querer doblar, qué fuerza de tensión y de torsión, de torque va a haber aquí entre medio, para que después tú puedas calcular lo que va a suceder con la siguiente. Este proceso cuando tú tienes esto que también va a depender de esto, se llama un proceso caótico, que es por ejemplo el problema de los tres cuerpos, que prácticamente volvió loco a Newton. El problema de tres cuerpos está demostrado por Poincaré, que no tiene una solución analítica, decimos, que lo que sucede es que esto influye sobre esto, así que en el primer caso hay una órbita regular, pero cuando agregamos un tercer cuerpo pueden haber un montón de distintas órbitas y distintas posibilidades. Ahora, esta es una, ¿y qué pasa si es que esto hubiera estado un poquito por acá? Entonces la órbita cambia totalmente y la mayoría de los casos los cuerpos salen disparados. Conseguir un sistema estable de tres cuerpos es súper complicado y no puedo hacer muchos cálculos. Es porque bueno, ya que tienes tres cosas ya que dependen una de otra, se te comienza a volver infinitamente complicado.
Ahí entra la teoría del caos, que es cuando tienen variables que influyen entre ellas. Que es, por ejemplo, si tenemos la temperatura, la presión, la densidad del aire y todas estas cosas. Tenemos un sistema que evoluciona, pero si tú cambias una un poquito, el sistema va a irse por otro lado totalmente distinta. Así que ahí estamos viendo un poquito cuál va siendo el problema que se va causando. Más encima, nosotros tenemos cientos de átomos aquí dentro, así que este cálculo no es un cálculo fácil y tiene un sistema código de cientos de variables. Por tanto, se quiso bajar un poquito esta cosa, hacerlo un poco más inteligente, que lo que hicieron fue hacer primero, no hagamos que la computadora aprenda a hacer las torsiones, sino que hagamos que aprenda a dónde tienen que ir cada proteína en el espacio. Por ejemplo, no me va a preocupar en las uniones, pero me va a preocupar porque eh, a la computadora yo le doy el string de proteínas. Digamos que esto es A de azul, esto es M y esto es amarillo yellow. A, M y E. Entonces, yo sé la posición de estas cosas relativamente a la otra. Sé que esta va a estar por acá abajo. O sea que Y va a estar acá abajo. M va a estar acá. Y A va a estar acá. Conozco también las distancias. Le puedo dar eso a la computadora. Y lo que hago es cuando tengo tantos datos, yo me creo una matriz de distancia. Que esto se relaciona mucho con teoría de grafos. Vamos a decir que esto es MY a MY. Entonces, eh, si yo veo este lugar, esta posición, voy a cambiarle un poquito el color por mientras. Lo que sucede es que yo estoy viendo la distancia que hay entre A y M. Y si veo este cuadrito acá, estoy viendo la distancia que hay entre Y y A, o A y Y, ya que la distancia es igual para los dos. Ya sea si me lo distancia de acá hasta acá o de acá hasta acá. La distancia no es algo específicamente difícil y la verdad es que ya tenemos más o menos bastantes datos sobre eso, así que fue una buena elección comenzar a trabajar por allí. Así que primero comencemos con los datos un poquito más fácil. La distancia entre A hacia A es cero, M hacia M es cero y hacia I es cero. O sea que tenemos toda esta línea que va a ser así, tiene una distancia de cero Armstrongs. Todo aquí se mide en Armstrongs, que es una distancia a nivel atómico. Y luego la distancia entre A y M, digamos que esto es 2. Esta distancia va a ser 3. Y aquí usamos Pitágoras por esta vez para calcular correctamente la distancia. Esto sería 4 más 9 es igual a 13. Usemos otro número para que esta no quede tan feo. Hacemos que sea 4. Entonces aquí tenemos 16 más 9, tenemos 25. Entonces esto es la raíz de 25 que es 5. Ya, así que en este caso la distancia entre A y M es de 4, así que iría el 4 aquí, digamos que esto sea más rojo, 4 y aquí 4, así que vemos que esta es una matriz simétrica, ya que el número que hay acá es el mismo número que hay acá. Decimos que es simétrica cuando esta matriz, la traspuesta de esta matriz es invertir este por este y este por este. Y esto se deja igual, así que claramente va a ser igual, o sea, es simétrica. También esto se le llama hermiticidad. Y el 5 sería entre A e Y. Vamos a colocarlo en un color un poco más fuerte. 5. Ojalá se vea. Y la distancia entre M y Y es de 3. Así que hacer un poquito más clarito que el 3. Así que por aquí vamos a tener el 3. Luego el 4 es básicamente el mismo color. Aquí estoy haciendo un gráfico de... Ya vas a ver por qué lo estoy dibujando así. 5. Esto es como un gráfico de color, que representamos la intensidad de color con la distancia entre moléculas. Así que esta cosa ya es una forma bastante inteligente de empezar y es una buena opción. Y aquí estamos viendo la aplicación de matrices. Así que vamos al paper. En el paper al comienzo nos hablan de los problemas, de las mediciones, el número de contactos que hay entre proteínas, básicamente demostrando la dificultad del problema.
Así que aquí es donde entramos a lo importante. Esta es cómo funciona el modelo, pero vamos a visitarlo un poco después. Importa esto. Esto, si te parece familiar, es lo mismo que estábamos hablando nosotros. Déjame pescar la distancia. Distancia. Oye, se me cerró. No. Es más o menos el Microsoft Whiteboard. Si lo llenan mucho de cosas, como que. Ya. Mejor le saco esto para que no se sienta mal. Ya está por acá. Ya, entonces lo que nosotros tenemos es esta. Esta es la matriz de distancia. Como puedes ver, aquí está el cero. Aquí tenemos el cero. Y el cero va por acá, está en el centro. O sea que la distancia de la proteína D a B, digo, del aminoácido D a D es cero. Y podemos ver con una matriz simétrica, ya que este es el mismo valor que este. Entonces, lo que se hizo fue de que le damos la matriz a la computadora porque son números, a la computadora le gustan los números y trabaja bien con números. Nosotros somos los que trabajamos bien con imágenes, así que dejémosle ese problema a la computadora. Y se le dio la cadena, se le dio esto. A la computadora tú le das Q, T, K, C, E, K, K. Y así hasta C, D, K, T, C. Y lo que tú le pides a la computadora es que yo te doy esto y esto me da esta. Y luego yo a la computadora le doy algo similar, le doy un poquito de diferencia, como aquí una EE y así. Todo igual y le doy también la matriz que se genera de acuerdo a eso. Entonces digamos que esta matriz es un poco distinta. Lo importante es que sea simétrica. No es tanto, pero va a estar bien. Entonces yo luego le doy esta matriz y le digo, para esto es esto. Y luego lo que nosotros hacemos es eh, decirle a la computadora ya. Tú tienes esta cadena de caracteres, entonces ahora genérame tú el gráfico. Y la computadora va a haber aprendido luego de tantos intentos de millones de pruebas y error, va a haber aprendido, pues bueno, pues para eso el gráfico es así. Y luego esta cosa lo comparamos con el dato real del gráfico. Y lo comparamos y restamos cada punto con cada punto. Y eso le pone tener números que podemos sacar cuantitativamente el error. Y para el error, por lo general nosotros queremos tener la matriz matriz predicha y la matriz real. Entonces, la matriz predicha menos la matriz real nos va a dar nos va a dar otra matriz que va a representar los errores. Va a tener distintos valores, por ejemplo, puede que esta línea la tuviera muy bien, así que por aquí va a tener error cero. Que la computadora va a cachar al tiro que esta siempre va a ser igual. Luego va a entender quizás que esta parte la va a predecir bien, pero no muy bien por los de allá. Así que por aquí el error va a ser más alto. Y también puede pasar por aquí que el error sea más alto. Y por aquí podemos tener un error más bajito. Entonces ahí tenemos una matriz de error y lo que podríamos hacer nosotros es sumar todos los índices, o sea, el I y el K, siendo esto el I y el J. O sea, sumamos este más este más este, ya que es un montón de números. Lo sumamos y lo elevamos al cuadrado, cosa de que no tengamos errores negativos y nos pueda dejar el error en cero. O sea que siempre estoy sumando la diferencia y de esa manera yo calculo el error que tiene. Entonces luego a esto a la computadora le muestro el error que tuvo de acuerdo a su cálculo y yo le digo, sabes que está un poco mal, cambia algo. Luego la computadora lo que hace es meterse a su red e ir variando las cosas mediante el descenso de gradiente. El descenso de gradiente es donde entramos en la parte Deep Learning. Aquí, Deep Learning. O como la computadora se aprenden ahora. Eh, esta no es una idea nueva, el Deep Learning es más bien bastante antigua. Va de ahí casi de los años 70 o yo creo que por ahí. Entonces, lo que quiere el learning es similar a cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro funciona mediante neuronas, que la gracia de las neuronas no es que cada neurona sea súper porosa y pueda hacer un cálculo como esta neurona sirve para hacer una suma, esta neurona sirve para esto. Eh, si bien hay neuronas especializadas en sumar, por ejemplo, es un grupo de neuronas, no es como una neurona así. Digamos, esta es la de división y esta es la de suma o conteo.
Entonces, lo que sucede en la neurona es que es su conexión, su interconexión, sinapsis se llama esto, lo que causa la fuerza. Entonces, cuando una neurona dispara, hay sinapsis más poderosas que otras y va a hacer que otras se disparen más, provocando una reacción en cadena con otras cosas. Puede ser, por ejemplo, la parte de visión, que esté hecha de tal forma que cuando vea dos objetos, lo dispara de tal forma que hace dos ciclos a través de esto y es como tener un contador de dos en nuestro cerebro. Las pirañas pueden contar hasta cuatro, si no me equivoco. Así que es un sistema bastante útil también. Y no es como tan como contar entre uno 2 3 4 no funciona así, sino que funciona más logarítmicamente. O sea que si tú tienes un tigre y lo comparas con dos tigres, ¿cuál es el peligro que pone cada uno? El peligro de un tigre, es bastante, el peligro de dos tigres es el doble del original. Ahora, si tú comparas digamos que tenemos 10 tigres y lo comparamos con 11 tigres. ¿Cuál es la diferencia entre estos? La verdad es que no hay mucha diferencia y ocuparía demasiado por mental en diferenciar esa cosa que tampoco tiene tanta importancia. Entonces, tú ves más como cambio grande, así como si es que fueran ciénagas. O por ejemplo, nuestra audición también es logarítmicamente, un sonido 100 veces más fuerte. What? Ok. Por ejemplo, si tú tienes dos parlantes, aquí me estoy yendo un poquito, pero es para... Tienes un parlante que te suena a tantos decibeles. Digamos que suena a 10 decibeles. ¿Cuántos parlantes tienes que colocar acá para que suene a 20? ¿Debería colocar dos? La verdad es que no, tendrías que colocar 10. 10 parlantes y ahí te sonaría el doble. Entonces ahí vamos viendo cómo funciona y básicamente el cerebro funciona de esa forma. Neuronas que básicamente guardan intensidad, voltaje o números como intensidad, voltaje. Y luego en la conexión, la fuerza entre las conexiones, que vamos a llamarle peso, que él hace la parte de sinapsis. Entonces, una red neuronal es básicamente un colador. Digamos, nosotros tenemos una imagen de un gato y simplifiquemos esta imagen de un gato a dos. O sea que aquí va a haber un 3, aquí va a haber un uno, un cero y un 2 para representar el cuerpo. Entonces el gato es básicamente como así. Un gato acuáticamente feo, pero lo que hacemos es ordenar o concatenar las cosas en una sola línea o en un solo vector de esa forma y luego lo pasamos por nuestro colador. O sea, este entra acá, este entra acá, este acá y este acá. Luego hay un montón de capas entre medio, que es el por qué esto no ganó fuerza en los 70 y ahora sí, es que ahora nosotros tenemos la GPUs, que es básicamente una Graphic Processing Unit, unidad de procesamiento gráfico, que es perfecta para trabajar con matrices y con estas cosas. Ya que esto se conecta a esto, todas se conectan a las subsiguientes, todas están conectadas entre ellas. Y lo que pasa es que hay neuronas que tienen más conexión entre otras. Por ejemplo, quizá esta tiene mucha fuerza a todas, por tanto pide más de la parte del gato. Entonces esto pasa entre medio aquí a su conexión interna y al final sale en una sola que nos va a decir un uno o un cero. Un 1 si es un gato y un cero si no es un gato. Puede decirnos un 0.99 si es que está casi seguro que es un gato y 0.5 si es que no tiene ni idea. Entonces luego tú lo comparas con el error que te da y lo restas. Por ejemplo, 99 menos eso no era un gato. Entonces solo era el cuadrado y aquí me quedaría 0.9 al cuadrado como error. Así que un montón de errores esa cosa y la computabilidad de rayos si me equivoqué. Así que es básicamente eso es lo que se hace. Esta es ahora esto lo representamos con nuestra matriz de distancia. Que esto sea cero y esto sea uno. Entonces concatenamos esto nuevamente, 0, 1, 0, 1. Pasa por la cosita de acá y lo unimos con... La computadora puede hacer cualquier de las cosas, puede comenzar a trabajar con esta y intentar buscar la cadena de caracteres o puedes hacer la cadena de caracteres para que busque la configuración. Son bastante parecidos la verdad.
Incluso podrías obtener una y me parece que invertirla para que obtengas de la forma contraria. Son muy útiles y es básicamente una computadora casi analógica. Esto, si bien es bastante útil, requiere un montón de procesamiento, así que si quieres tú trabajar con esto, te recomiendo el Google Colab, ya que Google te cuesta creo que es una T90, T9, es una Tesla, es una gráfica Tesla, súper buena, la verdad, ya que impresionó. Y puedes empezar ahí a hacer eso si es que no tienes un PC de la NASA. Así que lo que hacemos es que todos comienzan con pesos aleatorios. O sea, este es un peso de uno, este es un peso de cero, o sea, ese no afecta. Y ahí vamos. Y lo que pasa es que si son pesos aleatorios es prácticamente un cerebro que no sabe nada, que tú le das de esto y te dice cualquier cosa. Así que lo que nosotros necesitamos es una forma de entrenarla, de decirle, si tú tienes este error tienes que ir cambiando esto y esto tiene más influencia en lo que tú me estás hablando. Así que lo que hace aquí comenzamos con un modelo diferenciable y descenso gradiente. En el descenso del gradiente lo que ocurre es que nosotros tenemos un montón de variables como aquí arriba y lo que hacemos es ver cuáles tienen más influencia en el resultado final. Por ejemplo, digamos mi resultado, aquí hay un peso de 100. Entonces esta línea tuvo un montón de peso en la respuesta que me dio. Por tanto, yo voy cambiando esto y voy viendo cómo se comporta. El descenso gradiente es básicamente que todos estos parámetros, estos son como perillas. Cada peso es una perilla. Esta es la neurona 1 con la neurona 1, 1. Esta 2, 1, 3, 1 y así. Por ejemplo, el peso de la neurona 0, 1 sería este, luego este sería 1, 1, 2, 1 y así. Es básicamente nuevamente como una matriz de distintos pesos y de distintas variables que nosotros tenemos. Nosotros modificamos los pesos. Así que si es que ve que hubo un problema aquí y este es un peso muy grande, vemos que esta tiene un montón de influencia, así que cambiémosla para ver qué sucede. Luego vemos qué sucede con eso y por así decir guardamos el resultado, vamos viendo cómo movernos. Bajé un poquito el problema de dimensión, ya que esto es dimensión de 100, de 1000, es una dimensión ridícula que nosotros no podemos imaginar, pero una computadora sí. Así que digamos que tenemos dos dimensiones. Tenemos esto y tenemos esto. Una bien simplecita. Así que tenemos el peso 1 y tenemos el peso 2. Peso 1 y peso 2. Y aquí lo que hacemos es que tenemos nuestra función de error. O sea que lo que salga de acá lo metemos a la parte de error. Que va a ser que nosotros partimos con los datos. Data. Partimos con los datos y también tenemos la label, que es el resultado. Digamos que los datos era que es un gato y le decimos que sí, o sea que es un 1. Esto no lo sabría la computadora, sino que ella sabría solamente esa parte. Así que aquí pasa como colador la cosa, pim pam, nos genera un resultado. Nos dice que ya estoy 80% seguro que es un gato. Y aquí la función de error, que lo que hace es que te toma estas dos neuronas. O sea, esto se piensa como una neurona en especial de resultado. Sería 0.8 menos esos 2 y esto al cuadrado sería el error, lo que sería 0.04. Así que eh, para si esto es un 1 y esto fuera un 3, el error sería 0.04. Así que nos vamos acá, por aquí parte, aquí hay 0, aquí hay 0, aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es un gráfico 3D. Aquí es W1, o sea que estamos en esta línea del peso 1. Luego el peso 2 tiene 3, o sea que estamos acá. Y aquí el error es 0.04. Así que vamos a dibujar una línea por acá que represente el error. Y vamos a colocar aquí 0, nu, 0.04. Que ese es el error de esa parte. Ahora, digamos, nosotros vimos que esto, por descenso gradiente, que esto tiene un montón de influencia en el resultado. Genial.
He buscado otras aplicaciones, pero me gusta la posibilidad de exportar de esta y que tiene todo eso. Vamos a sacar la imagen que puse porque quizás esa no le gusta. Ya, esta imagen. Bueno, funciona como un descanso entre medio. Así que 0.04. 0.04. Luego, si nosotros por censurar entendemos que esto tiene un montón de influencia, lo vamos a cambiar y vamos a decir que ahora esto va a ser un 1. Así que ahora estaríamos por acá y calculamos el error y vamos a ver que va a tener un error de, digamos, 2. O sea, tiene un error más alto y va a estar por acá. Entonces, así yendo eh, haciendo esta iteración varias veces, vamos construyendo una especie de gráfico tridimensional de los errores. Va siendo una especie de valle. Y si tenemos un valle tridimensional, te lo voy a mostrar con una función en el matemática. Esto es lo que me gusta del matemática, que puedes programar muy fácilmente. Así que vamos a comenzar con una función de dos variables que sea preferiblemente diferenciable. Diferenciable significa que la función no tiene agujeros. O sea que si nosotros hacemos el dibujo, eh, vamos a tener un dibujo de una montaña básicamente y no va a tener agujeros, o sea que si pasamos por ahí no pasa nada extraño, no hay como un agujero de gusano entre medio en este universo. Es como que sea bien comportado. Vamos a subirle el para que vean. Sí, creo que se ve. Así que en el matemática podemos hacer un plot. Teclado equivocado. Ahí sí. Grafiquemos una función sinusoidal. Y aquí de donde va hasta donde llega. Así que vamos que vaya así. Así que una función en una dimensión sería así. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, lo hiciéramos en dos? Voy a necesitar un 3D plot. Plot 3D, parece que era. Sí. Y ahora va a ir con i, va de 0 a pi. Entonces ahora tenemos una función en tres dimensiones y vemos que es continua. O sea que no hay agujerito entre medio y no hay espacios raros entre medio. Ahora, como puedes ver, siempre si es diferenciable es una especie de montaña esta cosa. Ahora, lo importante de cómo funciona esto es así. El descenso gradiente lo que se encarga es de que él está dentro del dibujo, la computadora como que dibujó todo esto. Se lo, se lo imaginó, hizo una especie de dibujo de cómo iba a acabar el error. Esto de acá arriba es el error. Así que coloquémoslo. Error. Y esto puede ser el peso 1 y esto es el peso 2. Entonces lo que busca la computadora es minimizar el error, o sea que acabemos por acá debajo. Que esto le llamamos un valle o un mínimo. Y para hallar el mínimo lo que tú haces es esto es básicamente bueno, es una función diferenciable que va a ser seno de x, y o seno de peso 1 y peso 2, pero vamos a escribirlo con x y con y porque estamos más acostumbrados y es un poquito más fácil. Así que queremos saber cómo varía la función cuando aumentamos x. Por tanto, hacemos la derivada del seno en x. Así que esto es utilizar regla de cadena, que sería derivar por xy y luego derivar xy por x. Así que nosotros tendríamos la derivada del seno es el coseno y por la derivada de xy son x. O sea, sería y. Así que ahí obtendríamos y derivado en coseno de xy por y. Esa es como cambia la función al variar x. O sea, que si nosotros variamos x por aquí no tenemos mucha diferencia porque el y es 0. Si lo variamos por aquí va a variar un montón porque el y va cambiando a cada rato. Y luego si lo derivamos en y, o sea, derivar el seno de x en y, esto sería coseno de xy por x. Así que ahí ocurre lo mismo. Ahora nosotros queremos buscar el mínimo de esta función, que el mínimo, si nosotros tenemos, wow, nosotros tenemos una función así. Ahora estamos como haciendo una especie de corte. Estamos viéndolo desde... Estamos viendo como este corte. Como eso que va ahí.
un mínimo o un máximo, la derivada es la pendiente, cómo cambia. Aquí es positiva, o sea, va aumentando, y luego cuando llega aquí, la derivada es plana, o sea que tiene pendiente cero, así que ahí estamos en cero, y luego la pendiente es negativa, así que va para allá. Así que, y esto es i. Si nosotros sabemos cuándo estas cosas son cero, podemos tener lo mínimo. Así que, veamos. Nosotros queremos que las funciones sean mínimas, o sea que estas cosas sean cero. Así que lo que hacemos es igualar a cero. Coseno de x y por y es igual a cero. Y el coseno de x y por y es, digo por x, es igual a cero. Son dos ecuaciones y los primeros resultados son un poquito más obvios, que sería que x y y sean igual a cero. O sea que este punto debería ser un mínimo y aquí vemos que esto es cero, que es plano. Ese lugar es plano. No sabemos si es un mínimo o es un máximo. Eso es a lo que quiero ir, que solamente tenemos datos de que esta parte es plana. De que hay un cambio. La función pudo haber ido así, pudo haber ido así, y estemos viendo esta parte, o la función siempre haya sido así, estemos viendo esa parte. Eso no lo sabemos, pero eh, eso se logra después con la segunda derivada. Primero, el coseno de xy para que sea igual a cero. Coseno de xy igual a cero. Lo que hay aquí dentro tiene que ser igual a... ¿A qué tiene que ser igual? Esto es para recordar el seno y el coseno. Seno, digamos que esto es seno de tita y esto es coseno de tita. Cuando está acá, el coseno es máximo, o sea que vale 1. Cuando está acá, el seno es máximo, o sea que el seno vale 1. Si es que estamos aquí, el coseno vale menos 1. Si es que estamos acá, el seno vale menos 1. ¿Cuánto vale el coseno aquí? El coseno en la parte va a ser la parte horizontal de este puntito que está aquí. Esto es la altura, que sería menos 1, y el coseno sería la parte horizontal, que en este caso es 0. O sea que el coseno de esto es 0. Y el coseno de acá, de pi medios digo, de 90 grados, es 0. Así que va viendo que esto puede valer pi medios, o sea 90 grados, o puede valer 3 pi medios, que es estar aquí y sumar pi. Pi es medio cosa. Pi 3 pi medios. O esto escrito en notación de grados, 90 grados y 270 grados. Aquí están los 360 y los 0, 90, 180, 270. Así que puede valer cualquiera de estos o esto. Es mejor medir así porque los grados no son una unidad muy buena. Mejor los radianes, que es propio, más natural. Los grados solamente nos inventamos nosotros. Así que si tenemos que x y y es igual a pi medios o 3 pi medios. Están esas dos posibilidades, así que lo que hacemos es calcular que x puede ser x sobre 2y. Así que vamos a ver esa parte. O sea que x sea pi sobre 2y. Lo que, como puedes ver, este sistema no se limpia nunca, sino que acabamos con una variable en términos de la otra. ¿A qué me refiero con esto? Con que no hay un solo valor, no hay un único punto en el que esto sea mínimo, sino que es un grupo de puntos. O sea que para toda multiplicación de x y y que me dé pi medios o 3 pi medios, vamos a estar allí. Y lo que sucede en el gráfico, nosotros estamos observando esa parte, estamos observando que en esta parte x y y me dan una de dos soluciones y en esta parte, que es un máximo, x y y me dan una de esas soluciones. Entonces nosotros estamos viendo dos posibilidades. Estamos viendo que aquí está el mínimo y aquí está el máximo. No nos queremos confundir porque vamos a considerar error máximo nuestra cosa. Así que cuando tú tienes una función así, recordemos que esto era la derivada, nos decía cómo cambiaba. Así que esto haría así. Y la segunda derivada nos dice cómo cambia esto. Y básicamente nos habla de si esto está, si va así o si va así. O sea, ¿cuál es la concavidad de esto? Si es que la concavidad es
eh, negativa, me parece que era, o sea que está apuntando hacia abajo, esto sería un máximo. Si es que la concavidad es positiva, esto no, es así, o sea está apuntando hacia arriba el espacio vacío, entonces es un mínimo. Entonces sería calcular la segunda derivada de la función x, y. Y cuando tenemos dos variables solemos usar esta notación, que es derivada parcial, o sea que esto no influye en la derivada, es con una constante. Así que en la primera derivada de eso nos daba coseno de xy por y. Luego, la segunda derivación sería la derivada, este constante por la derivada de eso, xy, más esto constante por la derivada de eso, o sea, coseno de xy por la derivada de y respecto a x. Dijimos que esto era como una constante, así que esto es 0, todo esto es 0, y acá esto es y cuadrado menos seno de xy. Sacamos se sale un y aparte se cambia el signo. Así que ahí tenemos eso y queremos saber si es que esto fuera 3 pi medios y si es que eso fuera pi medios. Así que vamos a revisar la concavidad. Cuando esta parte es 3 pi medios, primero, ¿qué nos puede cambiar el signo acá? Esto está negativo. Esto es un cuadrado, así que esto es siempre positivo, así que no influye en el signo, y esto es lo que va variando el signo. Así que si es que el seno es pi medios, seno de pi medios sería como tener un menos seno de pi medios, y esto lo vamos a omitir porque no importa el signo, y el menos seno de 3 pi medios. Ahora, esto es de nuevo el dibujito, tan fácil este dibujito. Si nosotros tenemos 90 grados, el seno es 1. Si tenemos 270 grados o 3 pi medio, el seno es menos 1. Así que aquí tendríamos menos 1. Y aquí tendríamos un menos 1, menos por menos 1. Así que aquí tendríamos 1. O sea, que cuando el 3 pi medios, cuando x y es igual a 3 pi medios, tenemos una segunda derivada positiva. Vamos cuando... si es no quiero como que se lo tengan que aprender de memoria. Estoy pensando en una forma de enseñarlo. Vamos a las funciones sinusoidales. El coseno 0 parte 0 de acá. No, esto no tiene mucho sentido. El coseno es así, me parece. Veamos cuál es la concavidad de esto. ¿Qué signo nos da eso? Esta es la función coseno de x. Entonces, para coseno de 0, esto me da ahí. Que esto tiene una concavidad hacia abajo y son máximos. Así que vamos a ver este mismo proceso. Si nosotros derivamos la función por primera vez, max o mínimo, la derivada del coseno es menos 0. O sea que nuestra función sería como así. ¿Y qué pasa para x es igual a 0? Para x es igual a 0, esto vale 0. Así que ahí tenemos que en x igual a 0, esto me da 0, por tanto este es un punto dependiente de 0, o sea, puede ser un máximo o un mínimo. Nosotros hagamos como que no vemos esto, pero a la vez, sí, porque olvídalo. Si lo hacemos por segunda derivada, x cuadrado al coseno de x, esto sería como hacer el derivar eso, como la derivada de x de menos seno de x. O sea que nosotros tendríamos menos coseno de x, ya que esto es más coseno y el menos coseno de x. Cuando tenemos x igual a 0, esto, el coseno me da 1 y esto me queda menos 1. Así que cuando esto es menos, cuando esto es negativo está apuntando hacia abajo. Así que me parece que lo tuve bien. Sí, muy bien.
Entonces, cuando esto puedes hacerlo con el coseno, ya que el coseno es 1 aquí y es simétrico, o sea, vas a saber que es así. Puedes hacer esta comprobación rápidamente y ver que si te da -1, eso es un máximo. O sea, negativo es un máximo. Así que sabemos que cuando el x e y me dan pi medios, esto va a ser un máximo y esto es un mínimo. O sea que la línea de pi medios que va a corresponder a esta es la línea que corresponde a 3 pi medios, ¿verdad? No, perdón, perdón, eso era pi medios. Así que esta línea es cuando xy es igual a pi medios y esa línea de abajo, esa línea de abajo que vamos a colocarla con otro color como un verde. Esa línea de allá abajo es cuando xy corresponde a 3 pi medios. Así que ahí un poquito derivamos esta cosa y veo más o menos cómo funciona. La computadora hace toda esta cosa por detrás y básicamente funciona en que la computadora... What the fuck? La computadora parte en un punto aleatorio de todo esto, digamos, parte por acá y luego se mueve un poquito para aquí y ve cómo aumenta la pendiente. Se mueve un poquito para allá y ve cómo cambia la pendiente. O sea, que si la computadora está por aquí, va a ver que por aquí la función va bajando, que es básicamente que cambia una pirilla y ve que el error va bajando. Entonces se va a ir moviendo por ese lugar. Digamos, esto es la computadora. Parte en un punto aleatorio, se mueve, va bajando y ve que llega. Pero llega a un mínimo, que es que la computadora se queda básicamente estancada, pero no cambia su valor. No cambia su error, sino que queda en un error básicamente así. Eso es overfitting. Overfitting le pueden llamar o otras cosas. Es básicamente que tu modelo está funcionando correctamente y pueden mejorarlo. Y lo ideal es que no siempre se mueva directamente así, sino que tenga una especie de aleatoriedad. Por ejemplo, que a veces elija moverse hacia allá, que ahora esto está subiendo una pendiente, pero justo detrás de esta pendiente está un mínimo así cuático, el mínimo global para nuestro dominio que estamos viendo. Así que si la computadora se mueve para acá, va a ir cachando, "Wow, por aquí hay una pendiente cuáticamente y va a llegar al mínimo. O sea que iba a llegar con un error mínimo y va a haber alcanzado la eficiencia máxima. Eso es el descenso de la gradiente. Entonces tú le das un montón de estas perillas. Son básicamente las redes neuronales de ahora tienen más de 11.000 neuronas, así que tienen no sé cuántas combinaciones, no sé cómo decírtelo, pero es un modelo básicamente más grande que 11.000 dimensiones, que tiene que ir cambiando las perillas. Pero no todas tienen la misma influencia, sino que la computadora, por medio de esto, tiene que ver, ya, si yo cambio, por ejemplo, el X o la conexión 1, veo que no hay tanto cambio en este lugar. Pero en cambio, como puedo ver la parte Y, tiene un montón de influencia en cómo va esto. Sin embargo, si nos partió por aquí también, en este caso, la parte Y no habría tenido mucha influencia, pero la parte X sí. Así que también la computadora tiene que ir cachando eso como por dónde empezó, tiene que ir moviéndose. Y es por eso que las GPUs son tan útiles porque permiten hacer este proceso como de calcular rápidamente varios valores al mismo tiempo. Porque tiene que irse por una línea y después por otra y después por otra y después por otra y ver qué resultado va llegando a cada neurona y cómo se van sumando. Eso es básicamente eh, el descenso gradiente y cómo aprenden las computadoras. Así que esto es lo que se hace en el paper. Y esto, probabilidad, a veces no es muy útil, pero aquí está la parte del error, de cómo iban comparando las cosas. Que la parte que yo te dije como una matriz de error. Ellos suman los valores de esa matriz para obtener un único número y para compararlo. Y aquí va básicamente como va yendo la distribución de todo eso. Así que lo que hizo AlphaStar fue entrenar para conocer mediante el descenso de gradiente, para conocer cómo tiene que ser las distancias cuando tú le das un string de aminoácidos,
conocer la distancia, la disposición de todas estas proteínas. Por ejemplo, conocer que la Q tiene que estar por acá, que T tiene que estar por acá, K por acá y DAD por acá. No sabe la posición exacta de estas cosas, sino que sabe las distancias que hay entre todas ellas. Yo sé que D tiene que estar a una distancia 3 de Q, 0.5 de T, 9 de K y 0.02 de eso. Entonces luego yo sé que esta tiene esa, así que básicamente va creando como este modelo espacial sin conexión. Y luego lo que hace, lo que hace en especial al Felstar es de que él resolvió este problema. Resuelve el problema de cómo se ponen espacialmente los aminoácidos. Y luego nosotros sabemos que Q y T están conectados, así que hacemos una conexión. Y para que Q y T alcancen esa configuración, lo que se hace es crear una función. No te voy a decir qué función es porque no, no iríamos 3 horas más. Y yo tampoco la entiendo así como a ese nivel como para poder explicártelo bien. Básicamente lo que hace es ver qué fuerza de torsión y qué fuerza entre ellas dos tiene que haber para que esto ocurra de esa forma. Luego, qué fuerza de torsión tiene que haber entre T y K para que tenga esa configuración. Y ahí va viendo la fuerza de torsiones que hay. De esa forma puede hacer la simulación correctamente, ver que ya, esta proteína están aquí y hay una torsión de tanto. Luego estos aminoácidos, este aminoácido está acá y hay una torsión de tanto. O luego está acá y hay una torsión un poquito menos. Y de esa forma tenemos un modelo de proteína que funciona y luego lo que hace es que se mete una competencia que nosotros tenemos tiene el modelo de proteína así y lo van comparando. Que aquí va como la segunda fase de entrenamiento que era para entrenar a esta función. Que luego ellos podían obtener algo así, pero que justo aquí no está la fuerza de torsión correcta y nos queda así. Entonces ahí vamos viendo el modelo va viendo ya, es por aquí que yo tengo que hacer el cambio. Y va cambiando esa función para crear una nueva y digamos esa función si nos crea la cosita como tiene que ser. Así que de esa forma se van acercando y esto es como se medía. Esto sería como un 60%. Yo creo que menos porque se toma como la distancia entre todo eso. Así que sería como un 30% de eficiencia. Y por ejemplo, aquí que se parece un poco más, siendo la azul la real, aquí tendría un 80% de eficiencia y así. Y lo importante de Alpha Fold es que llegó a una eficiencia por arriba de los 90, básicamente resolviendo el problema de las proteínas. Así que eso es lo que tienes que saber para este problema y sobre este paper. Es un modelo, me gustó mucho la parte de usar una matriz para representar eso, ya que tomó el camino, yo creo que el camino más inteligente y el camino que mejor se adaptaba a las redes, ya que la mayoría de gente intentaba primero calcular esta torsión para luego ver cómo iba a acabar la cosa y como yo te digo, eso acababa caóticamente. Sin embargo, lo que hicieron fue separar el problema en dos y resolver primero el más fácil. Casi todos se quedaban en esta parte del problema porque era el más complicado, que era porque al final tú no tienes la disposición de los aminoácidos, entonces AlphaStar resolvió el primer problema que al saber dónde tienen que estar los aminoácidos y cuáles son sus conexiones, se vuelve ya muchísimo más fácil el calcular las fuerzas de torsión que son necesarias para alcanzar esa geometría. Así que eso sería todo por ahora. El paper lo voy a dejar aquí. Hay una implementación, por cierto, de una página. Es bastante bueno. Es una implementación del método gradiente para Python. Y por aquí está el, el abstract, por si lo quieren leer. Y eso sería todo por ahora. Muy buena a toda gente, que les vaya súper bien en la vida y mucha suerte con todo. Bye.